Caminar entre los pasillos del antiguo Museo del Hombre Panameño, Reina Torres de Araúz, que está en la Plaza 5 de Mayo, es como viajar al pasado y con boleto en primera clase. En niveles inferiores tenemos lo que es lítica, que es piedra tallada. Básicamente lo que tenemos aquí son los metates, que son piedras en los donde se molía el maíz. Orlando Hernández es el coordinador de lo que queda de este museo, del cual muchos panameños ignoran su existencia o que alguna vez funcionó. Sus piezas no se exhiben desde hace 8 años, pero ya desde 1996 venía cerrándose al público este edificio que data de 1912 y que fue parte de la antigua estación del ferrocarril hasta mitad del siglo pasado, por los años 50. En 1976, el Museo de la 5 de Mayo había pasado a manos panameñas y fue Reina Torres de Araúz quien, a su regreso de estudiar antropología en Argentina, pidió utilizar esa estructura para el Museo del Hombre Panameño, impulsando así el rescate de una de las más ricas colecciones de arte y artesanía precolombina del continente. En 1996, el edificio fue declarado monumento histórico, pero lejos de ser cuidado, como requería ese título, ya para ese año el edificio y las piezas registraban deterioro por filtraciones, humedad y falta de temperatura adecuada. Fue cuando en 2006 se decidió que el llamado Museo del Tucán, en los llanos de Curundú, se convirtiera en la nueva casa del Museo Reina Torres de Araúz. Con la mudanza, más que mejorar, empeoró. Había una historia de negligencia, de almacenamiento inadecuado, de mezclas de materiales líticos con materiales de cerámica y poca información en cuanto a las cajas en donde reposaban estos materiales. En 2013, Orlando Hernández entró al Instituto Nacional de Cultura en calidad de curador. Dice que fue un shock para él ver el estado en que se mantenía la colección del Museo Antropológico. Desde la muerte prácticamente de Reina Torres de Araúz ha habido no solamente una falta de profesionales en el campo, sino también una falta de conocimiento y hasta de un poco de amor propio, porque la verdad es que como se encontraron los materiales, como yo los encontré en Llanos de Curundú, la verdad es que demostraba un poco de olvido. TVN Investiga entró al que se supone es el nuevo Museo Reina Torres de Araúz, ahora en los Llanos de Curundú. Está totalmente vacío. Todavía se aprecian algunos vestigios de exhibiciones externas que se hicieron allí, pero que hacían sufrir a nuestra colección, que cada vez que llegaba una de visita, en lugar de proteger la nuestra, era arrinconada por la ignorancia de no saber lo que significan para nuestra identidad y país. Muchos de estos museos hoy en día están abandonados de la mano del gobierno, pero también abandonados de la mano de la sociedad, que no los visita, que no los aprecia, justamente por aquello que dijimos al principio, no se le otorga significado a eso que allí se exhibe. La profesora Marcela Camargo es historiadora. También fue directora de Patrimonio Histórico y trabajó en la organización de los inicios del Museo Antropológico en la 5 de Mayo. Le duele como poco a poco nos quedamos sin memoria y sin identidad. Es una lástima porque se está negando a los nacionales y a los extranjeros conocer, apreciar lo que hicieron las manos de hombres y mujeres que nos antecedieron en el tiempo. Desde febrero de este año, las piezas arqueológicas están otra vez en el Museo Reina Torres de Araúz de la 5 de Mayo. Allá entramos y nuestra cámara captó cómo está guardada en cajas la mayoría de la colección, como si se tratara de un depósito. Unas 18.000 piezas entre cerámica precolombina y lítica o piedra esculpida, entre otras. La orfebrería o piezas de oro estaría en bóvedas de bancos. En la mayoría de los casos hemos encontrado situaciones de abandono, de falta de políticas de mantenimiento, de falta de gestión
casi en todos los museos y también, digamos, en los monumentos nacionales. Hay gente que moriría por tener la mitad de la colección que nosotros tenemos. Hay lugares que no tienen nada. Yo creo que el único lugar que está peor que nosotros es Haití, por los desastres naturales que han ocurrido ahí. Pero hay países, y a mí me da realmente vergüenza, y al mismo tiempo muchas ganas de hacer cosas, porque hay países de Centroamérica que son más pobres que nosotros. Sin embargo, tienen museos que a lo mejor no son museos enciclopédicos como el Museo Metropolitano de Nueva York o como el Louvre en París, pero son museos de una escala menor, pero todo está bien puesto. Se calcula que unos $5 millones es lo que se necesitaría para restaurar la estructura, pero también se requiere de una inversión adicional para la conservación de las piezas, que incluye una espuma especial para guardarlas en cajas, porque solo hay capacidad para exhibir el 10% de la colección. Este restaurador es el único que tiene el INAH para encargarse de salvar las memorias que cada pieza guarda. ¿A usted qué le dice trabajar con todo esto? Bueno, esto cuenta la historia. Para mí esto es como un viaje al pasado. O sea, cada vez que usted tiene una pieza, esto se usaba para esto, ritos ceremoniales, incenciarios, para guardar agua, o sea, lo básico. Pero actualmente se necesita saber mucho más de eso y que la comunidad sepa de esto y de este trabajo. Estamos estudiando la posibilidad de poder volver a poner a la orden de los panameños la hermosa y majestuosa estructura de lo que fue hasta hace más de una década el principal museo de los panameños, ¿no? Que es el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz. Un principio de la sabiduría popular reza que nadie sabe hacia dónde ir sin conocer de dónde viene. Esta sentencia es tan válida para el destino de los individuos como el de las naciones. Por ello, cualquier país que se respete da primordial importancia al rescate, preservación y difusión de su patrimonio y memoria histórica. El panameño pareciera tener en general, ¿no?, una tendencia a no fijarse en su pasado y en pensar poco en su porvenir. Porque para pensar su porvenir tiene que ver su pasado. Si no ve su pasado, no va a ver su porvenir. Por décadas, sucesivos gobiernos han relegado esta labor esencial, dando como resultado que una buena parte de nuestro patrimonio se pierda o sufra el peor de los abandonos. En cualquier parte del mundo, las catedrales, templos y colecciones de arte religioso tienen una enorme importancia para la memoria histórica de las naciones, pero paradójicamente en nuestro país, en el que pareciera sobrar el dinero para obras públicas suntuosas, nuestras principales iglesias sufren el peor de los deterioros. Las iglesias han sido abandonadas, vamos a ponerlo así, ¿no? La última vez que se reestructuró la fachada de la iglesia de la catedral fue para el centenario de la República, durante el gobierno de Mireya Moscoso, pero igual, una década después, muestra el deterioro progresivo que se nota desde afuera. Aber es ist eben so, eine Kathedrale zeichnet sich dadurch aus, dass dort der Sitz des Erzbischofs eines Landes ist und hier ist eben nach dem Panorama. Dentro de la Catedral Metropolitana, el panorama es todavía peor. Sitios tan importantes como el Santuario y el Santísimo lucen maltrechos, hay cableados sin sus respectivas lámparas, paredes corroídas y estado de descuido generalizado. Bajamos a la bóveda o cripta de los obispos y el abandono que registra es el mismo. Aquí hay que bajar con mucho cuidado. También nos trasladamos dentro de la catedral hasta una altura de 2 pisos que nos llevó justo detrás del altar. Hay andamios colocados porque existe al menos la intención de hacer estudios para trabajos de remozamiento.
Justo aquí nos encontramos a la altura de donde está en el altar el lienzo de Santa María la Antigua, patrona de nuestro país. Acá, al otro lado, se aprecian los hoyos de donde estaba el altar original. Muchos creen que el altar que está actualmente en la iglesia de la catedral es de mármol, pero en realidad es de madera. Actualmente estamos trabajando muy de lleno, muy fuerte en dos iglesias, en la iglesia de la Merced y en San Francisco de Asís. Don Ricardo Gago preside el comité de amigos de las iglesias del casco antiguo. Con la donación de particulares, trabajan, por ejemplo, en estos momentos en la restauración de la iglesia de San Francisco de Asís, una hermosa estructura que está cerrada desde hace 7 años y que fue construida en 1918 sobre una iglesia original del siglo XVII. Esta iglesia está costando aproximadamente $2,5 millones, es lo que va a costar al final de toda la historia, ¿no? El presupuesto más grande, yo diría que hay dos presupuestos grandes. Uno es todo lo que son la parte de los vitrales, que la iglesia tenía vitrales preciosos, todos desaparecieron, que hay que hacerlos nuevos. Y la otra parte es lo que estamos haciendo ahora mismo, que es la resanación de todo el cemento. Desde hace 500 años está la fe católica en Panamá y varias de estas iglesias son parte de la historia. Corresponden a la época de construcción del casco antiguo. Actualmente se hacen reuniones con el gobierno buscando la forma de restaurar en su totalidad la Catedral Metropolitana. Y hay 3 grupos de personas culpables por el daño que tienen las iglesias. 1, el gobierno. 2, la iglesia. Y 3, nosotros, yo. Otra de las tareas que le ha quedado grande a los gobiernos es la conservación de los monumentos históricos. Los fuertes de Portobelo y San Lorenzo en Colón siguen en la mira de perder su declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad, porque aunque hay un plan de restauración, no se ha ejecutado. Yo creo que pudiéramos decir con facilidad que uno de los esfuerzos que más le atañe a esta institución es lograr enrumbar Fuerte San Lorenzo y Portobelo a salir de la lista en peligro en la cual permanecemos dentro de la UNESCO. También está en jaque el título de Patrimonio Mundial de la Humanidad respecto a los conjuntos monumentales del casco antiguo y Panamá la Vieja, declaración que fue afectada por la construcción de la cinta costera 3. Está afectada, sí hubo se vinieron técnicos de UNESCO y de ICOMOS Internacional, emitieron un informe y ahora Panamá tiene que tomar una decisión acerca del sitio, ¿no? Y de la declaratoria. Una alternativa para el Instituto Nacional de Cultura es que se gestione mediante patronato, como se hace con Panamá la Vieja, donde no solo con los monumentos, sino a través de su museo, panameños y extranjeros hacen un viaje por la historia. Es una opción, es una alternativa. Por ejemplo, el Museo del Canal Interoceánico es un patronato. Hay fundaciones en otras partes del país que están con los sitios, por ejemplo en Natá, que es una fundación, en el Caño, recientemente San Lorenzo y Portobelo están gestionando un patronato. Mientras que el patrimonio tangible desaparece ante la mirada indiferente de las autoridades, el rescate por la cultura y la identidad comienza a generar sus frutos en el pequeño poblado de Portobelo. Jairi Sánchez lleva la música en la sangre. La cultura congo forma parte de ella y su familia. Se siente orgullosa de sus raíces. El Congo es un don en toda mi familia porque casi toda mi familia baila el Congo. Mi abuela, todos mis abuelos cantaban el Congo, mis tíos tocan los tambores. El Congo para mí me encanta. Los niños que asisten a la escuelita del ritmo son los principales generadores de este cambio. Yo me siento alegre porque esa es una cultura muy grande que hay aquí en Portobelo, porque ese es lo que nosotros llamamos en la sangre. El trabajo que estamos realizando está fortaleciendo muchísimo
una nueva generación de portuguelos, una generación mucho más preparada, con identidad y con mucho valor sobre su cultura. Es común escuchar quejas sobre el estado de los archivos nacionales. Lo mismo pasa con las bibliotecas, donde, aunque se hacen esfuerzos por conservar documentos, textos, periódicos y mapas, el tiempo y el clima hacen estragos y hacen que la historia se pierda en pedazos. En la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, hay periódicos y publicaciones del siglo XIX y de inicios de la República, pero al tratar de pasar sus páginas se deshacen casi solos. Esos documentos, esos libros van a desaparecer con el tiempo. Y la información que ellos nos pueden ofrecer al ir a investigar en ellos, pues la vamos a perder. No podemos hablar de desarrollo si no tenemos los fundamentos culturales que nos identifican como panameños. La falta de preservación de nuestra memoria histórica es tan evidente hasta cuando se revisan imágenes de archivo que quedan como prueba de cómo se ha borrado el rastro de sitios históricos. Un ejemplo cuando se demolió recientemente el antiguo Teatro Bellavista, por decir alguno.